Amigos, amigas, ¿cómo estáis? Bueno, aquí me tenéis de nuevo. Voy a hablaros de la astrología de los primeros 15 días de mayo. Estoy grabando esto el viernes 30 de abril, justo a la entrada de mayo. Hay muchas cosas en el cielo ahora mismo. Os quiero hablar de muchas cosas. Os quiero hablar de cosas que pasaron, pero que siguen teniendo repercusiones, como la conjunción Saturno-Plutón, que sigue manifestándose con mucho poder. Os quiero hablar también de Urano en Tauro. Os quiero hablar de este amalgamiento, esta concentración de planetas en Tauro que vamos a vivir durante estos primeros 15 días de mayo y que van a estar en cuadratura con Saturno, con Júpiter y con la Luna durante los primeros días de mayo desde Acuario, creando unas tensiones muy importantes. Vamos a tratar de interpretar esas tensiones, de algún modo de significarlas. Os quiero hablar también del eje nodal en Géminis, con el nodo norte, la cabeza del dragón en Géminis, y el nodo sur en Sagitario, que ha estado en conjunción estos días pasados con Marte, luego lo va a estar con Mercurio y luego con Venus. Vamos a establecer la relación de esta pasada conjunción con Marte con algunos hechos que han sucedido, y os voy a hablar finalmente de, digamos, el episodio estrella de estos primeros 15 días, que es la luna nueva en Tauro, en 21 grados de Tauro, que va a tener lugar el 11 de mayo. Bueno, pues vamos a por ello. Lo primero que salta a la vista es que no hay fuego. No hay fuego en el cielo, salvo Quirón, que está en Aries. No hay ningún planeta en fuego. Entonces, ¿qué significa esto, esta falta de fuego? Pues es falta de impulso, falta de creatividad, falta de sentido. Y durante estos primeros días de mayo esta falta de fuego se va a ver contrastada por una enorme acumulación de aire. Saturno, Júpiter, el nodo, y Marte todavía, Marte ya entrando en Cáncer, pero muchos planetas de aire, la Luna pasando el 3 4 5 de mayo por Acuario, y muchos planetas en Tierra, y nada de fuego. Entonces vamos a ver que toda esta Tierra en Tauro nos va a hacer de algún modo aterrizar, volver a contactar con lo sólido, con lo material, con lo tangible. Pero, ¿qué decir de la falta de fuego? Y todos vosotros y vosotras que tengáis mucho fuego, que tengáis el Sol y la Luna en fuego, o el Sol y el ascendente en fuego, o simplemente varios planetas en signos de fuego, ¿qué significa esto para vosotras y para vosotros? Pues que no hay energía que resuene con vuestra energía principal en el cielo. De algún modo estáis un poco huérfanos. Va a haber un sentimiento de banalidad, de aburrimiento. Damos cuenta que tenemos que reconocerlo. El fuego es la sal de la vida, es el impulso vital. Va a haber un sentimiento de lo que llamamos en español, en el español de España, el muermo. Un sentimiento un poco así de un poco de falta de energía vital, ¿no? Porque claro, nos falta la visión, la iniciativa, la intuición, la inspiración. Y lo estamos viendo claramente estos días. Si os asomáis un poco a la ventana social, política, económica, lo que estamos viendo denota una falta total de iniciativa, de visión, de misión, de intuición, ¿no? Bien, y a los signos, a la gente con mucho fuego en las cartas natales, pues os está de alguna manera aplanando este sentimiento de, fundamentalmente, de aburrimiento, de cansancio también. Bueno, este es un año en general en que no hay mucho fuego. Tenemos que esperar hasta el 2 de junio que entre Marte en Leo, luego más tarde ya entrarán el resto de los planetas personales, Sol, Mercurio, Venus, y se animará un poquito más la cosa, ¿no? Pero de momento ya os digo, sobre todo este mes de mayo,
que no hay fuego en el cielo, salvo los días que esté la luna en signos de fuego, pues esto es lo que hay, ¿no? Y luego, por otra parte, vemos esta aglomeración de planetas en Tauro haciendo cuadratura a una aglomeración también de planetas en Acuario, ¿no? Aquí Acuario, aquí Tauro. Sobre todo los primeros días de este mes de mayo. ¿Qué es lo que nos sugiere esto? Pues es una tensión entre todos estos planetas en Acuario que nos hablan de responsabilidad social, de necesidad de normas y de límites y de visión social para preservar los intereses colectivos, que están en conflicto con Urano y el Sol, Mercurio y Venus que están en Tauro. De algún modo estos planetas en Tauro lo que nos están diciendo es dejadme en paz, dejadme vivir la vida, dejadme vivir una vida simple, sin ataduras ni complicaciones. Dejadme disfrutar de la vida, dejadme disfrutar de este estilo de vida despreocupado, sensual, digamos, sin mayores complicaciones. Mientras que, claro, aquí Saturno y Júpiter y la Luna, que va a estar pasando el 3, 4, 5 de mayo, nos están diciendo, no, cuida, pero de acuerdo, pero tenemos unos problemas gravísimos, tenemos la pandemia, la crisis económica, todo esto, ¿no? Hay una tensión fortísima y no esperemos que en esta primera semana de mayo, que es cuando la tensión va a ser más fuerte, y hasta el 11 de mayo, veis aquí la luna nueva, todavía esta tensión muy fuerte entre Tauro y Acuario, no esperemos que se resuelva estos días. Las cosas que sucedan estos días no van a resolver esa tensión básica. Digamos, el núcleo de esa tensión es la cuadratura Urano-Saturno. Porque esa cuadratura va a estar muy presente todo este año, se va a ir resolviendo algo hacia finales de año, cuando se dé ya la última cuadratura, pero va a seguir activa incluso en el 2022, aunque ya Saturno haya sobrepasado la cuadratura exacta, va a estar prácticamente todo el año 2022 a menos de 2, 3, 4 grados de la cuadratura, de manera que la solución que se dé a final de año de esta cuadratura va a tardar todavía en cuajar el 2022. Estamos en presencia de una crisis muy, muy grave y bastante larga. Y esta crisis de la cuadratura Urano-Saturno, que yo os he explicado más o menos de qué va, está amplificando la anterior crisis, la crisis de la pandemia, la crisis de la conjunción Júpiter-Saturno-Plutón, y estamos viendo como las grietas que se abrieron a lo largo del año 2020 ahora se transforman en abismos. Los bandos que se formaron en el 2020, las separaciones que se formaron a lo largo del 2020, ahora se están transformando ya en, digamos, en continentes separados, que no se hablan, no hay puentes entre ellos, ¿no? Entonces, y estos primeros días de mayo, con esta cuadratura del el Sol todavía transitando conjunto con Urano y la Luna transitando por aquí, se van a acentuar todavía más. Tenemos más que ver lo que sucede en los diferentes países. Y vemos como también los problemas derivados de la pandemia están muy lejos de resolverse. Tenemos la impresión de que, bueno, en Estados Unidos hay una política muy, muy activa. Estados Unidos es un ejemplo de un país que ha elegido este lado de la cuadratura. Ha dicho, sí, de acuerdo, todos queremos vivir bien, todos queremos que la economía prospere, pero si queremos que la economía prospere hay que trabajar desde Saturno y desde Júpiter en Acuario, programas sociales, inyecciones de dinero público, programas de vacunación masiva, etcétera, etcétera, ¿no? Vemos que Estados Unidos ha elegido este lado que curiosamente está reactivando este otro lado, que es Tauro, que es la economía. Entonces, pero bueno, Estados Unidos es un caso muy particular, Europa está comenzando a reactivarse, pero muy, 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 muy lentamente, y vemos cómo realmente la situación global sigue siendo
crítica. Vemos que han sobrepasado los 400.000 muertos en Brasil frente a una práctica pasividad del gobierno, ¿no?, frente a la pandemia. Vemos cómo la pandemia está totalmente descontrolada en la India, un país del tamaño de las dimensiones de la India, y vemos cómo están surgiendo nuevas variantes que a la vista de la ausencia de controles pronto llegarán a Europa y América, ¿no? Nuevas variantes frente a las cuales probablemente pues, las vacunas no sean eficientes, ¿no? Es decir, que estamos todavía muy lejos de salir de esta crisis, ¿no? Y esto es lo que nos está enseñando esta cuadratura. Esta cuadratura está, de alguna manera, echando sal en las heridas que abrió la conjunción Júpiter-Saturno-Plutón. Entonces, bien, no quiero ser muy pesimista, pero esto es lo que hay. Yo pienso que la situación va a empezar a abrirse un poco a medida que Venus y que Mercurio dejen Tauro, dejen las cuadraturas con Júpiter, las cuadraturas con Saturno, y entren en Géminis. Mercurio entra el 4 de mayo y Venus entra el 9 de mayo. Géminis, contrariamente a Tauro, es un signo ya mucho más fluido, más comunicativo, más abierto al diálogo. Aquí lo que estamos viendo es una enorme aglomeración de planetas en signos fijos, en Acuario y en Tauro. Vamos a tener la Luna, Saturno, Júpiter en Acuario durante unos días, luego va a pasar a Tauro, y vamos a tener Sol, la Luna, Urano y, como os he dicho, Mercurio y Venus todavía unos días en Tauro. Mucha energía fija en cuadratura, y esto ya sabemos lo que significa, es el no pasarán, no me moverán, yo me quedo donde estoy, yo me atrinchero. Entonces, vamos a ver hasta que pasen Mercurio y Venus, como os he dicho, el 4 y el 9 de mayo, a partir de ahí va a empezar a fluidificarse la situación. Bien, y vamos a empezar a ver que hay más diálogo, quizás un diálogo más constructivo, ¿no? Pero hasta eso, el 4 y el 9 de junio, esto es lo que hay, ¿no? Bien, pero vosotros me diréis, bueno, ¿y cómo va a acabar todo esto? Pues bien, lo que es obvio es que Júpiter y Saturno en Acuario son los grandes cronocratos, son los señores del tiempo, son los que marcan los tiempos. Y si bien es cierto que Urano en Tauro está marcando yo diría este deseo de a mí que me dejen gozar, que me dejen pasármelo bien, muy taurino y muy libertario, ¿no? Urano es muy libertario y Tauro es muy sensual, del gozo, del placer, del gozo instintivo, y estamos viendo un poco esta tirantez, ¿no? Entre dejadme que me lo pase bien y tal, que hablamos los conciertos, lo otro, los toros, todo esto tal, ¿no? Y Saturno y Júpiter en Acuario, haciendo un poco de polimalo en toda esta historia. Me dices, bueno, ¿y quién va a ganar al final? Lo que entra en la sociedad, lo que se estabiliza, lo que sedimenta, es Saturno-Júpiter, porque es los que están controlando la frontera, los que dejan pasar a los transpersonales, pero los que deciden hasta dónde pasan, y cuánto pasan, y qué pasa. De manera que estamos viendo este conflicto y estamos en un momento muy, muy, muy inestable. Lo estamos viendo a nivel personal, lo estamos viendo a nivel social, en un momento en que damos bandazos, ¿no?, entre los dos. Pero, lógicamente, ya en diciembre, cuando se produzca ya la última cuadratura, probablemente ahí ya, de algún modo, ya tendremos una base más firme diciendo esto es lo que necesitamos hacer a nivel de que tenemos que hacer para preservar el interés público, el orden social, ¿no? Bien, de manera que al final Urano comienza todas las revoluciones, pero las acaba ganando Saturno. Saturno es el que al final determina cuánto de esa revolución va a ser incorporado en lo que es nuestras estructuras, en lo que es el sistema, ¿no? Bien. También lo que tenemos que quedarnos es que Júpiter y Saturno no han entrado
en Tauro, en Acuario, para pasar unas vacaciones. Han entrado, de algún modo, están marcando el inicio de la era de Acuario. Uno de los, digamos, inicios más flagrantes, más claros de ver es esta entrada de Júpiter y Saturno en Acuario. Y que Acuario también representa la descentralización. Acuario es, fijaros, el paradigma, el ejemplo, la metáfora más obvia de la era de Acuario como organizaciones es Internet, como una red de redes, como una red muy tolerante a fallos, como una red totalmente descentralizada o sumamente descentralizada. Júpiter y Saturno en Acuario nos están diciendo tenemos que ir hacia soluciones descentralizadas a todos los niveles, social, político, económico, y estamos viendo cómo en nuestros países, concretamente, en los países de América, en Europa, sobre todo, pues vemos México con una capital brutal que absorbe el país. Argentina es otro caso, con Buenos Aires. Prácticamente todos nuestros países, la capital, Madrid, no hablemos, absorbe la inmensa mayoría del poder social, económico, político, la población, todo, ¿no? En algunos países se llega prácticamente a comer al país, la capital, ¿no? Y vemos cómo esto es también parte del problema, y es la crisis que estamos viviendo ahora, concretamente en España, tiene mucho que ver con esto, ¿no? Una centralidad brutal que ha creado puntos singulares en las capitales, y Saturno y Júpiter en Acuario, de algún modo nos están diciendo, este no es el modelo. El modelo al que tenemos que ir es mucho más descentralizado, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo aquí, hay que pensar un poco ya en el más largo plazo, es un cambio de modelo también, de estados sumamente centralizados a estados mucho más descentralizados, ¿no? Lo vemos también de algún modo con lo que sucedió, esta famosa guerra del fútbol, de la Superliga, ¿no? Y le doy las gracias a un seguidor del canal, Jorge García Pla, que me envió unos muy interesantes comentarios sobre este tema, muy iluminadores, el tema de la Superliga. Aunque no os guste el fútbol, lo habréis oído, porque ha estado durante unos 10 días, ha sido la portada de todos los noticiosos y demás, ¿no? Y es muy interesante, ¿no?, estudiar cuándo sucede esto. Esto sucede con Marte transitando por el nodo norte, y con Marte y el nodo norte en cuadratura, el eje nodal en cuadratura con Neptuno. Marte es también el deporte, ¿no? Entonces vemos cómo entramos en esta crisis tan potente, yo diría tan fundamental, porque esta crisis de algún modo ha revelado el carácter profundamente narcótico, adictivo del deporte, y yo diría del hecho de seguir el deporte. Es muy, muy, muy adictivo. Pero por encima de, digamos, de los aspectos particulares, yo creo que lo que se revela de nuevo en esta famosa crisis del fútbol es la entrada de la era de Acuario. Porque estos grandes equipos, estos grandes jugadores de fútbol, que son fundamentalmente, bueno, ¿qué representan en el inconsciente colectivo? Pues representan la figura del héroe. El héroe, Messi, Ronaldo, todos estos, ¿no? Son los nuevos héroes. Pero aquí nos hemos dado cuenta, de algún modo, hemos dejado desnudos a estos héroes y a todo el aparato, todo el sistema que les va produciendo. Ellos son productos de un sistema, ¿no? Y vemos, sobre todo esto tuvo lugar también con la luna llena en Escorpio, ¿no? Como la luna llena en Escorpio destapa temas corruptos, temas hediondos, nauseabundos, asquerosos, ¿no? Y hemos visto lo que había detrás de todo esto, que es digamos, una manifestación extrema del capitalismo liberal, y de algún modo hemos visto todo este mercadeo con los héroes, la compra y venta de héroes, y ha habido un movimiento popular, en el sentido de que son nuestros héroes,
no nos quitéis lo poco que nos queda de mitología en nuestras vidas, ¿no? Y este movimiento popular es muy interesante porque de alguna manera yo creo que es un despertar que también está ligado para mí a la entrada de la era de Acuario, ¿no? En el sentido de que la figura del héroe solar, está muy ligada a Leo, y vemos cómo también este héroe solar que en la era de Piscis tenía esta connotación narcótica, esta connotación, digamos, casi divina, y lo vemos por la cuadratura, ¿no?, del eje nodal con Neptuno, con Marte transitando por el eje nodal, como todo esto se va desmontando, como la gente empieza, yo pienso que hay que observar lo que va a suceder tras esta crisis del fútbol, ¿no? Si la gente empieza a darse cuenta de este carácter narcótico del fútbol y empezamos a pensar o a diseñar nuevos modelos de héroe, quizás más fieles a la antigua tradición griega, la antigua tradición olímpica, en que los héroes eran deportistas, grandes deportistas, incluso de élite, que se entrenaban y que eran muy populares, pero que eran finalmente soldados o la persona que te vendía el pescado en un puesto en el mercado, que de algún modo eran héroes populares, ¿no? Yo creo que vamos a ir de algún modo revisitando esta figura del héroe también, ¿no? Bien, ¿qué más cosas? Bueno, Urano en Tauro, en cuadratura con Saturno, pues también sabéis que Urano en Tauro está muy relacionado con las criptomonedas y vemos cómo ha habido una caída brutal, ¿no? Tras la gran estafa turca de las criptodivisas, ha habido pérdidas de hasta un 10%. Vemos que hay una enorme volatilidad, ¿no? Y que va a seguir habiéndola todo el año con las criptomonedas, ¿no? Vemos también como con Urano en Tauro, es otro de los aspectos de Urano en Tauro, es cómo cambia nuestra percepción de la materia. Hemos visto todo este revuelo que se ha montado en el mundo de la física cuántica por este experimento que demuestra que el modelo estándar parece ser que ya no es tan válido como pensábamos, es decir, y esto nos está llevando a volver a reconsiderar la materia. Vemos el desarrollo de muchos nuevos materiales de construcción, como el otro día yo leía que han desarrollado un cemento que es conductor y que va a permitir calentar las casas con mucho menor coste. Es decir, vas a poder tener tu casa calefactada sin tener que instalar una calefacción, simplemente con el material de base. Es decir, estos son pequeñas pinceladas, no es que os quiera yo decir que tal o cual tecnología va a ser la que se va a imponer, pero sí que Urano en Tauro está cambiando nuestra visión de la materia y de lo que construimos con la materia. Y bueno, cada día, basta con que ojeéis los medios, cada día hay muchos más artículos, mucha más gente que se preocupa de qué es lo que comemos, del impacto ecológico de lo que comemos, de la necesidad de comer menos carne, por supuesto, pero también de comer de comer alimentos de proximidad. El otro día veía yo un reportaje de la BBC que examinaba el impacto en carbono, en producción de CO2 de una simple ensalada en el Reino Unido, en que prácticamente importaban todos los ingredientes, incluso algunos desde el Pacífico, la mayor parte venían de España, pero algunos desde el Pacífico, ¿no? Para esa ensalada. El impacto era algo increíble, era varios kilos de CO2 de impacto para una pequeña ensalada que iba a ser consumida como un entrante de una comida, ¿no? Entonces, bueno, todo esto está empezando ya de algún modo, a cambiar nuestra mentalidad con respecto a eso, también a cómo mantenemos nuestra propia materia, nuestro cuerpo, ¿no? Bien, también en línea con este espíritu, ¿no?, de la era acuariana, y por eso os digo que me parece que Estados Unidos está muy alineado con este paradigma de Saturno y Júpiter en Acuario, ¿no?, que están pensando los americanos, o el gobierno americano, está considerando la abolición de las patentes de las vacunas. Y esto es claramente algo muy acuariano, que está
claramente en la cuadratura está con Urano. Urano en Tauro tiene también esta connotación del capitalismo ultraliberal, ¿no? Después de todo, Urano es el planeta ligado al capitalismo, Neptuno al socialismo. Entonces vemos como hay realmente este conflicto, ¿no? El gobierno americano diciendo, no, hay que abolir las patentes para que la vacuna pueda acceder a las personas, ¿no? Para que deje de ser un obstáculo económico, ¿no? Bien, y vemos aquí de nuevo este tipo de medidas, ¿no? Como abolir las patentes de las vacunas, es totalmente Saturno y Júpiter en Acuario, es por encima de los intereses de las corporaciones, de las empresas, del capitalismo, están los de la comunidad, ¿no? Los de la población, ¿no? Bien, bueno, ¿qué más cosas nos trae esta quincena? Sí, quería hablaros también de los nodos, el eje nodal. Esto es muy interesante. Y gracias a Conchi Hidalgo, que es una astróloga que me envió un texto muy inspirador sobre el eje nodal, que yo casi que no he hablado, hice un vídeo sobre el eje nodal en Géminis Sagitario hace tiempo, pero ahora es muy interesante porque ahora ya estamos ya prácticamente al final del periodo del tránsito del eje nodal por Géminis Sagitario, y ya podemos extraer muchas conclusiones, ¿no? Daos cuenta que el eje nodal representa a nivel colectivo, y también a nivel personal, pero a nivel colectivo son las experiencias que entran en el dominio de lo colectivo. Ese es el nodo norte. Y el nodo sur son las experiencias que se abandonan, o las perspectivas que se abandonan desde el lado colectivo. Entonces, lógicamente, las experiencias que nos están entrando a nivel colectivo van a ser geminianas, es decir, en la emergencia de conocimientos puntuales, efímeros, móviles, inconsecuentes, es decir, sin consecuencias, de conocimientos que nos permiten ir saliendo del paso, irnos buscando la vida, ¿no? Vemos que Sagitario lo que hace es llevarnos a conclusiones, a síntesis que agrupan muchas experiencias geminianas, que consiguen hacer de la multitud de experiencias geminianas asociativas, consiguen hacer un cuerpo de doctrina, darle un sentido y ese cuerpo de doctrina nos permite sacar conclusiones, ¿no? Bien, entonces Sagitario pues va a dar empaque, perspectiva, encaje común, es un conocimiento que va a condicionar nuestra vida futura, en contraposición al de Géminis, que es un conocimiento para ir saliendo del paso, ¿no? El conocimiento sagitariano va a condicionar nuestro viaje vital, el sentido de nuestra vida, ¿no? Entonces, el nodo norte en Géminis nos está llevando claramente a la experiencia de lo inmediato, lo práctico sin más, lo puramente esquemático, con el riesgo de dejar detrás la discusión de fondo sagitariana. Entonces, y de dejar detrás la búsqueda de principios generales aplicables a varias situaciones. Entonces, ¿qué estamos viendo a nivel de los media, de las aplicaciones y tal? Bueno, pues estamos viendo TikTok. Estamos viendo los vídeos en directo sin edición, estamos viendo Twitch, estamos viendo pues, TikTok. Yo creo que incluso la misma palabra TikTok es geminiana. ¿Os dais cuenta? Son dos palabras prácticamente idénticas, ¿no? Si habéis visto algún vídeo de TikTok, y yo pienso que es imposible no verlos hoy en día, sobre todo si tenéis hijos, os dais cuenta de ese carácter efímero, ligero, muchas veces superficial, es el lado oscuro de Géminis, ¿no? Y vemos cómo todo esto sucedió sobre todo cuando el eje nodal estaba en cuadratura con Neptuno, porque son aplicaciones increíblemente adictivas. TikTok es, vamos, quienes os hayáis experimentado, de repente os dais cuenta de que habéis estado media hora con TikTok y viendo absolutas banalidades durante media hora, y es la cuadratura del eje nodal con Neptuno. Nos vemos en TikTok una
digamos, un ejemplo, yo diría, del libro de este eje nodal en Géminis en cuadratura con Neptuno, ¿no? Entonces ahí vemos pues la hipersimplificación, la superficialidad, la frivolización, y esto se aplica también, por ejemplo, al debate político. Ya no hay debate de ideas, no hay debate de principios, no hay debate de orientaciones, no, es un debate, es un debate muchas veces pueril de patio de vecinos prácticamente, ¿no? Y hay algo que es interesante, ¿no? Ver en España todo el escándalo que se ha organizado en todas las elecciones, en Madrid y todo esto, ha sido en base a unas cartas que se enviaron, unas cartas que contenían balas y amenazas dentro, que han sido dirigidas a políticos. Entonces yo ni entro ni salgo a hacer un juicio de todo esto, pero es muy interesante ver que son cartas. Las cartas es Géminis. Las cartas es Géminis. Y lo hemos visto con el tránsito de Marte sobre el eje nodal también, y con Marte en Géminis, ¿no? Hemos visto eso, es Marte en Géminis, es balas que se envían por carta, ¿no? Bien, es bueno que hablemos del eje nodal porque estamos ya llegando a la temporada de eclipses. Todavía esta luna nueva no va a ser eclipsal, pero ya la próxima, el 26 de mayo, sí, ahí vamos a tener un bello eclipse de luna, ¿de acuerdo? Entonces, bien, os quería comentar esto sobre el nodo norte en Géminis, el eje nodal entre Géminis y Sagitario. Bien, y ahora pues por fin ya os voy a hablar de la luna nueva de Tauro el 11 de mayo. Es una luna nueva bien potente, vemos el Sol y la Luna conjunta, en trígono con Plutón, y al mismo tiempo Mercurio, Mercurio que ya entra en Géminis, en conjunción exacta con el nodo norte. Entonces, y vemos que el regente de esta luna llena, que es Venus, está también en Géminis. Es decir, ya vemos que va a ser una luna nueva, que va a estar de algún modo muy geminizada, va a estar muy dominada claro, con Mercurio en Géminis, moviéndose muy deprisa sobre el nodo norte, pues vamos a estar mentalmente muy activos, muy ocupados, con muchos intercambios, comunicaciones frecuentes, rápidas, mucha actividad mental, mucha curiosidad. Mirad en qué casa tenéis a Géminis, porque ahí, durante estos días, en torno a la luna nueva, estos días en torno al 11 de mayo, va a haber mucho movimiento, mucho toma y daca, mucho dime y direte, este tipo de movimiento muy mental, muy intelectual. Entonces también tenéis que mirar dónde tenéis a Mercurio, vuestra carta natal, con qué planetas está asociado, porque va a asociar también a la naturaleza de estos planetas, ¿no? Este tránsito de Mercurio por Géminis. Y de hecho, claro, Mercurio pasando sobre el nodo norte, de algún modo significa que lo mercurial entra en la esfera de experiencias tanto vuestras como del colectivo. Entonces fijaros bien en qué casa tenéis el nodo norte actual, en qué casa tenéis el grado 11 de Géminis, porque ahí va a haber experiencias mercuriales que entren en vuestra vida. Y si tenéis Mercurio conjunto con Plutón o con Venus o con tal, en vuestra carta natal va a arrastrar también a esos planetas, de algún modo, ¿no? Dentro de este dominio de nuevas experiencias que se os presenten. Pero bueno, centrémonos en esta luna nueva, que sí que va a ser muy mercuriana, muy mercurial, ¿no? Bien, va a estar todavía muy dominada esta luna nueva por el ambiente general de inestabilidad. El Sol, la Luna, están todavía técnicamente conjuntas con Urano.
La Luna habrá estado el día anterior, el día 10 de mayo, en conjunción exacta con Urano y en cuadratura con Saturno. Y la Luna es el planeta de la memoria. La Luna va a llegar al Sol, pero todavía con esa carga uraniana muy fuerte, esa carga de la cuadratura con Saturno. Es decir, mucha inestabilidad. Pero al mismo tiempo, por lo que os he dicho, por estar Venus y Mercurio en Géminis, Venus siendo el regente de esta luna nueva, Géminis ya es un signo absolutamente mutable, absolutamente dispuesto a no atrincherarse, a modificar su posición, a dialogar con otros, a intercambiar mensajes, con lo cual quizás no haya posiciones comunes, quizás no emerjan visiones comunes, porque eso es mucho más Sagitario, pero al menos va a haber un enorme intercambio de ideas, de opiniones, de propuestas, etcétera, ¿no? Y va de algún modo va a ir bajando la presión tan fuerte que ha habido las semanas precedentes al 11 de mayo por todas estas cuadraturas entre Acuario y Tauro, ¿no? Bien, Venus, tened en cuenta esto, acaba de entrar a Géminis, va a estar formando un trígono con Saturno, Mercurio ya está formando un trígono con Saturno, en Acuario, o sea, ya es mucha energía de aire, Saturno en Acuario, Júpiter en Acuario en sus últimos días en Acuario, luego hablaremos de Júpiter en Piscis. Entonces va a haber ahí ya mucho aire, el aire que es objetividad, comunicación, es también de algún modo empezar a socializar, a encontrar soluciones a nivel social. Entonces, bueno, esto va a ser interesante. Y yo diría que, ¿qué podemos hacer con esta luna en Tauro? Esta luna nueva en Tauro. Pues la luna son nuestras necesidades emocionales. Entonces es un momento ideal para manifestar nuestras necesidades de forma abierta, directa, muy simple, como lo exige Tauro, sin rodeos, tratando de evitar el riesgo de esta cuadratura, que no la he marcado aquí, pero que está con Júpiter, de no entrar en lo artificioso, en lo verboso, en lo grande, explicar con mucha claridad, con mucha sencillez taurina, cuáles son nuestras necesidades. Una luna nueva es un momento de inicio, plantamos una semilla. ¿Qué semilla estamos plantando con esta luna nueva? Antes que nada, tenéis que ir a vuestra carta natal y ver dónde cae el grado 21 de Tauro. ¿A quién va a afectar esto? Pues a todos los que tengáis planetas o ángulos, pues del grado 15 al 25-26 de los signos fijos, sobre todo de Tauro, de Leo, de Acuario y de Escorpio. Los que tengáis entre el 15 y el 26-27 de estos signos fijos, planetas o ángulos, pues os va a afectar más. ¿Y cómo os puede afectar? Pues bueno, es un momento, una luna nueva, es un momento de, os lo hemos dicho ya muchas veces, de plantar una semilla. ¿Qué semilla? Tauro es una semilla de vida, es una semilla de goce, es una semilla de conexión profunda con vuestro cuerpo, con la capacidad de disfrutar la vida, con la capacidad de perpetuarla a través del amor, es Venus, ¿no? Y como esta Venus en Géminis, pues nos va a llevar a perpetuarla y de algún modo al gozo de hablar de ello, de comentarlo. Es decir, este gozo taurino es un gozo que de algún modo con la luna en Géminis vamos a querer hablar de él, vamos a querer comentarlo, vamos a hacernos fotos, enviarlas por las redes sociales, comiendo, bebiendo, disfrutando, viviendo esta energía de florecimiento y de gozo taurino. Entonces fíjate en qué casa de tu carta natal cae el grado 21 de Tauro, porque allí
en esa casa es donde se va a dar ese florecimiento, ese gozo, ¿no? Si es la casa cuarta, por ejemplo, pues va a ser un poco el placer de arreglar la casa, de alimentar la casa, de colmar las necesidades de la familia, de la intimidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, es un momento de amor sensual, erótico, vivido en la casa en que esto suceda, va de un nuevo amor a vuestro cuerpo, que es, como dice el Evangelio, es vuestro templo, y de amor al templo de templos, que es la Pachamama. Tauro, os lo he explicado muchas veces, Tauro es la madre tierra, ¿no? Y un momento también de profunda veneración hacia la tierra, ¿no? De fluir con la capacidad dadora de vida de la tierra, su capacidad de acogernos, de alimentarnos, de embriagarnos de sabores, de olores, de colores, de sonidos, ¿no? De sensaciones táctiles. Y sobre todo, después de esta pandemia horrible, o en medio de esta pandemia horrible, que nos ha separado de nuestros sentidos, del contacto vital, entonces es un momento para disfrutar de la sensorialidad. Si no podéis hacerlo con otra gente, hacedlo con vuestro círculo próximo, cercano, la familia, amantes, amigos, vuestros animales, porque es un momento muy taurino, un momento que va a exigir contacto táctil, sensorial, el amor a los cuerpos, el amor digamos, a la tierra de la que estamos hechos, ¿no? Entonces, Tauro es lo que necesitamos. Entonces, obtener lo que necesitamos para la vida es fuente de gozo, y es el momento de obtener lo que necesitamos para la vida, para nuestra vida, con esta luna nueva, de gozar lo que la vida nos da y sobre todo con este trígono con Plutón en Capricornio, de aprovechar para renacer a la vida. Este trígono con Plutón nos habla mucho de la capacidad de esta luna nueva para realizar una profunda transformación de uno mismo. Y me diréis, ¿qué tipo de transformación? Pues os lo voy a explicar. Es una transformación que nos va a llevar mucho más allá del mundo formal de Tauro, porque es lo que hace Plutón, y nos va a ayudar a penetrar en los misterios de la vida y de la muerte, que es lo que hace Plutón. Entonces, daos cuenta, esto me hace reír de algún modo porque es en la astrología tradicional, a los astrólogos se nos consulta siempre por tres temas: amor, salud y dinero, ¿no? Como en la canción, salud, amor y dinero, ¿no? Y de algún modo los tres están representados aquí en Tauro: el amor carnal, sensual, de la Venus taurina; la salud, de una vivencia de nuestra corporalidad, de nuestra materia; y el dinero, también los recursos físicos que necesitamos para mantener esta, digamos, corporalidad, esta naturaleza material de lo que somos, ¿no? Entonces es amor, salud y dinero. Entonces ven, Sol y Luna en Tauro, en conjunción, en luna nueva, claramente nos están haciendo reexaminar, plantar una semilla, pero claro, con el trígono con Plutón es un reexamen profundo de qué es lo que consideramos el amor, sobre todo el amor erótico y sensual, los recursos, el dinero y la salud, ¿no? Entonces, un nuevo, yo diría, un inicio renovador de nuestra relación con estos conceptos de salud, amor y dinero. Bien, y como os he dicho antes, bueno, cuidadito un poco con Júpiter en cuadratura, porque claro, Júpiter muchas veces son las oportunidades, ¿no? Entonces hay que tener cuidado de evitar el oportunismo, la complejidad excesiva, las cosas que aparecen y que nos abren como muchas posibilidades, pero que no está clara su materialización. Entonces, simplemente esto, ¿no? Una pequeña palabra de caución, ¿no? De cuidado frente a esta cuadratura
con Júpiter. Las cuadraturas con Júpiter simplemente es el peligro del exceso, del confiarse en las posibilidades futuras de algo, ¿no? En vez de vivir lo que el presente nos ofrece. Entonces esta luna nueva es mercurial, comunicadora, nos va a empujar a comunicar, a decir, a explicar a otros, a comunicar con nosotros lo bien que nos sentimos. Luna y Sol en Tauro, lo bien que nos sentimos, lo que hemos gozado de una comida, de un contacto. Bien, hablaremos en el próximo vídeo de Júpiter en Piscis. Simplemente os diré que, claro, Piscis no tiene nada que ver con Acuario, es la continuación lógica de Acuario, pero como todo signo contiguo, los signos contiguos no tienen nada que ver el uno con el otro. Entonces, este Júpiter, que va a entrar creo que el 14 de mayo, y en el próximo vídeo os hablaré con más detalle de Júpiter en Piscis, pues va a traernos nuevas visiones, nuevos impulsos, un sentido mucho más compasivo, más empático. Creo que va a estar unas 6-7 semanas en Piscis y luego va a retrogradar a Acuario de nuevo. Nos va a dar una especie de adelanto de lo que va a ser Júpiter ya el año 2022 en Piscis. Queridas, queridos, os deseo que paséis una excelente primera quincena de mayo. Os dejo aquí abajo, como de costumbre, el enlace con mis cursos y lo dicho, disfrutad de toda esta energía taurina. Un abrazo, hasta pronto.